Vamos a hablar de cifras. En España, aproximadamente el 80% de las mujeres leemos de forma habitual. Esa cifra, en el caso de los hombres, no llega al 60%. Sin embargo, solo el 40% de los libros publicados anualmente llevan la firma de una mujer. Eso quiere decir que aunque somos bastantes más lectoras, somos menos escritoras. ¿Lo somos? Pues no, porque las cifras de los colectivos profesionales arrojan una realidad completamente diferente. Hay más mujeres escribiendo que hombres escribiendo, pero se nos publica menos. Y además contamos con un público bastante sesgado. El 80% de los libros firmados por mujeres tienen un público exclusivamente femenino. Un público que, por cierto, lee también a hombres. Así que aquí la pregunta es, ¿por qué los hombres no leen a las mujeres? Y no me podéis decir que escribimos cosas que solo interesan al género femenino, porque lo cierto es que las temáticas son comunes en ambos géneros. Y sí, también hablo de la novela romántica, porque a ver qué os creéis que es, por ejemplo, Los días perfectos de Jacobo Vergareche. Y aún así, las 10 escritoras más leídas del mundo tienen solo un 20% de lectores masculinos. La brecha de género es un hecho real también en la literatura. Por eso es tan importante conmemorar el Día de la Escritora, porque desde que Virginia Woolf escribió aquello de la habitación propia, no han cambiado tanto las cosas. A las mujeres todavía se nos penaliza el escribir desde un punto de vista que sigue considerándose minoritario, a pesar de que somos más del 50% de la población mundial. Y sí, leer solo a mujeres solo te proporciona el 50% de la visión, así que leer solo a hombres también. Es muy importante perder ese prejuicio a la hora de acercarnos a los títulos que nos gustan. Y también es súper importante no perder de vista que las mujeres durante muchísimos años hemos tenido una dificultad real a la hora de publicar. Una dificultad que hoy sigue existiendo, pero que cada vez es técnicamente menor. Hoy en día, en Europa o en América, no hay nada que te impida legalmente publicar un libro siendo mujer, pero es más complicado que las editoriales apuesten por ti y en cualquier caso te va a resultar dificilísimo llegar al público masculino, escribas lo que escribas. Y esto no es nuevo. De hecho, autoras tan maravillosas como las hermanas Bronte publicaron durante muchísimo tiempo sus textos con seudónimo masculino, sabiendo que si lo publicaban con seudónimo femenino iban a ser relegadas a una lectura muy minoritaria, y eso con suerte. Hay historias absolutamente épicas como la de nuestra queridísima Mary Shelley, que inventó un género, la ciencia ficción, pero que no pudo publicar Frankenstein bajo su propio nombre hasta muy avanzada su edad. Era ya una anciana cuando lo consiguió. ¿Por qué? Pues porque en la época en la que escribió Frankenstein, una novela de esas características firmada por una mujer iba a resultar o bien increíble o nada leída. Así que se publicó como anónimo, pero con un subtítulo muy jugosito, editada por Percy Shelley, su marido. Durante muchísimo tiempo, la comunidad literaria creyó que Frankenstein era obra de Percy, cuando en realidad había nacido de la mente y la pluma de Mary Shelley. La conocidísima escritora de terror Shirley Jackson escribió durante muchísimos años solo y exclusivamente de madrugada. ¿Por qué era un búho? No, porque en su casa solo había una máquina de escribir y su marido le tenía prohibido escribir durante el día porque la máquina tenía que estar a su disposición por si las musas venían a visitarle. La maravillosa Emilia Pardo Bazán se divorció de su marido porque cuando publicó La cuestión palpitante a él le entró el pánico y le dijo: cariño, la literatura o yo. Y fue la literatura. La maravillosa escritora Ana María Matute, uno de los nombres propios más importantes de la literatura española, pasó una vida auténticamente horrorosa durante muchísimos años y de hecho estuvo décadas sin escribir porque, a pesar de haber conseguido el Premio Planeta y ser una de las literatas más reconocidas en el mundo, su marido le hizo la vida imposible. Sí, ella era la que ganaba el dinero, pero él era el escritor importante. Así que mientras él no traía un duro a casa, ella se encargaba de escribir y publicar para alimentarle a él y a su hijo. Y cuando después de que él empeñase su máquina de escribir, ella decide separarse, como estábamos en pleno franquismo, se consideró que era abandono del hogar y él se quedó con el niño. Eso supuso una auténtica depresión para Ana María, que estuvo
años sumida en el peor de los pozos y que sobrevivió gracias a la ayuda de Camilo José Cela y de su mujer, que la acogieron en casa. Tardó más de 20 años en volver a escribir. Silvia Plath era muchísimo mejor escritora que su marido, tanto que él se sentía absolutamente relegado. Y esos celos le convirtieron en un hombre ruin y vil contra ella, tantísimo que ella acabó suicidándose. Y sí, parece que hablo de hace muchísimos años, pero aún hoy en día, grandísimas escritoras que venden un montón de libros a público femenino son consideradas escritoras de obritas de entretenimiento, mientras que sus compañeros varones que tratan los mismos temas son considerados escritores serios y respetables. Todavía vivimos en ese doble rasero. Y es un doble rasero que, además de ser extremadamente injusto, nos está privando del placer de conocer el mundo desde otra perspectiva. Y sí, en España estamos bastante avanzados, en Occidente en general, pero ¿sabéis la cantidad de escritoras fuera de Occidente que están viendo sus voces absolutamente silenciadas? Así que la próxima vez que te acerques a tu librería de confianza o a la biblioteca de tu barrio para elegir la próxima lectura, hazlo activamente y plantéate seriamente si estás eligiendo el libro porque de verdad te apetece o si lo rechazas solo y exclusivamente porque lo firma una mujer. Te aseguro que rechazar un libro por la firma de su autor puede llevarte a perderte algunas de las cosas más increíbles de la historia. Ah, y feliz día de las escritoras.